Oramos, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar aquí en esta mañana, de poder, Señor, estar en este nuevo lugar, Señor, que tú nos has provisto. Gracias, Señor, por tu provisión, gracias por tu misericordia al permitirnos, Señor, poder estrenar este lugar, Señor, nuestra primer reunión de adoración hoy tener aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has respondido a nuestras oraciones. Gracias, Padre. Realmente vemos tu mano de misericordia sobre nuestras vidas. Señor, te queremos rogar que tú nos guíes en este estudio que vamos a hacer, Señor, acerca de la cesación de los dones sobrenaturales. Te rogamos, Señor, que tú me des claridad para poder compartirle a mis hermanos lo que traje hoy, Señor, y que podamos ser edificados juntos, Señor, en aprender estas preciosas doctrinas, Señor, que vemos en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Y mientras ustedes buscan Hebreos capítulo 1, quiero recordarles un poquito lo que estamos viendo y lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando acerca de la cesación de los dones sobrenaturales. Y cuando decimos dones sobrenaturales nos referimos a la profecía, al don de lenguas y al don de milagros, el hecho de que una persona pueda hacer milagros. A ese tipo de dones sobrenaturales nos referimos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo que no es el cesacionismo. Dimos una definición de lo que es el cesacionismo, porque hay mucha confusión a veces, no se entiende muy bien a qué nos referimos con la cesación de los dones. A veces no se llega a entender muy bien qué significa eso. Y a veces las personas piensan mal y dicen, nosotros no creemos en los milagros, y eso no es así. No creemos que Dios pueda hacer milagros hoy, eso no es así. ¿Sí? Entonces estuvimos desmitificando un poquito esas falsas concepciones acerca del cesacionismo y dimos una introducción acerca de lo que es este tema. Y hoy vamos a entrar de lleno en el argumento a través del cual, de nuestro entendimiento de la historia de la redención, cómo llegamos a entender, por lo que la Escritura, por buena y necesaria consecuencia, nos transmite, lo que realmente significa la cesación de los dones y por qué nosotros decimos hoy estos dones sobrenaturales no están vigentes. ¿Sí? Entonces vamos a ver y vamos a empezar a desarrollar este argumento y lo vamos a hacer en dos etapas. Hoy vamos a hablar mayormente del antiguo pacto y de cómo Dios se reveló en el antiguo pacto, y el domingo que viene, Dios mediante, vamos a hablar acerca de cómo Dios se ha revelado en estos tiempos a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, abran conmigo Hebreos capítulo 1, ya deben tener allí. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y vamos a centrar nuestro estudio en los versículos 1 y 2a, es decir, la parte A del versículo 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Leo la parte en la que nos vamos a centrar hoy. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Sí? Entonces, si nosotros damos una mirada a estos pasajes, el autor de Hebreos nos muestra el gran esquema de cómo Dios se ha revelado. Dice, en otro tiempo Dios se reveló a nuestros padres por medio de los profetas y en este tiempo se ha revelado por su Hijo. ¿Sí? Al considerar este esquema que este pasaje nos da, vamos a ver un marcado contraste entre lo que se hace entre lo que sucedió antes y lo que sucedió en estos últimos días. Y este contraste nos da, por decirlo así, una estructura macro, una macroestructura de un paradigma que a nosotros nos va a servir para poder interpretar y nos va a servir como fundamento para interpretar la iglesia en el Nuevo Testamento y para interpretar cómo entendemos muchísimas cosas en la palabra de Dios. Y en este sentido vamos a ver cómo este paradigma que nos da este pasaje nos va a llevar a conclusiones con profundas implicancias
de cómo tenemos que entender la iglesia en el Nuevo Testamento y cómo tenemos que entender la iglesia actual en cuanto al objeto de nuestro estudio, que es la cesación de los dones, como estamos hablando ahora, de profecía, lengua y milagros. En esta primera parte solamente nos va a dar tiempo para hacer un análisis del antiguo pacto, y el próximo domingo, como les decía recién, vamos a ir viendo y siguiendo este mismo patrón para entender cómo entendemos la iglesia en el nuevo pacto. Y esto que vamos a ver, hermanos, y por eso es muy importante, estas cosas que vamos a ver en estas dos clases, no solamente va a ser provechoso para entender la cesación de los dones, sino también que nos va a ayudar a entender mejor la teología del pacto, que es algo que vamos a estudiar después también. Nos va a ayudar a tener una teología bíblica también más sólida, es decir, cuando digo teología bíblica me refiero a cómo entendemos la palabra de Dios en el gran contexto de la historia de la redención. Y también por este entendimiento y por cómo entendemos y cómo vemos cómo Dios se reveló en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, como Él se revela a través de Cristo, nos va a llevar también a la eclesiología que tenemos. Y por qué tenemos la eclesiología que tenemos como bautistas particulares. Y ya ustedes van a ver cómo al ir atando los cabos va a ser sumamente provechoso y vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es vamos a analizar este texto de Hebreos que leímos al principio. Cuando nosotros pensamos en la carta de Hebreos, sabemos que fue dirigida a creyentes que eran judíos, ¿m? Y que ellos estaban batallando entre aferrarse a su tradición religiosa y, o este cambio que se produjo con el Evangelio. Es decir, no sabían qué hacer, estaban a veces en el medio ahí y no entendían para qué lado ir. Porque este libro presenta un gran contraste, y este primer versículo y el segundo versículo del pasaje que leímos también presenta un contraste en cuanto a la ley y al Evangelio. Dios antes se reveló de una manera, ahora se ha revelado a través del Hijo. Entonces, esto nos muestra que hay una superioridad que vino como el Evangelio por medio del Hijo, pero sin embargo las cláusulas que nos muestra el autor de Hebreos, y si uno hace un análisis más del idioma original, que no quiero entrar en eso, sino más bien hacer un análisis histórico redentor del pasaje, si consideramos estos detalles, vemos que es Dios quien se ha manifestado, tanto en el pasado como en estos últimos días. Eso es algo que hay en común. Es una misma persona quien se ha revelado, mejor dicho, es Dios quien se ha revelado. Dios ha traído revelación antes y Dios ha traído revelación en estos últimos tiempos a través del Hijo. Y aunque las formas cambian, las veces también cambian, es decir, las veces que Él se reveló también son distintas. Entonces, vamos a considerar estos detalles por separado para poder analizar los aspectos, como le dije recién, teológicos redentores del pasaje. Entonces, lo primero que vamos a ver es, y presten atención a este primer punto, el hecho de que sea Dios quien se revela en las dos etapas, tanto antes como en estos últimos tiempos, nos da un contraste que establece una continuidad en la revelación. Entonces, lo primero que vemos es que en esta revelación hay una continuidad. En esta revelación de Dios hay una continuidad, ¿sí? Y en este sentido, es muy significativo que el autor de la epístola de Hebreos lleve a cabo este contraste entre lo que los judíos veían de su propia religión y la revelación del Evangelio, y pone a Dios como el sujeto de estas dos cláusulas. Es decir, en otros tiempos Dios se ha revelado de una manera y en estos últimos tiempos se ha revelado por medio de su Hijo. Es decir, el sujeto, ¿quién es? Dios, es el mismo sujeto. Hay una continuidad. Y si nosotros analizamos en este sentido la ley y el Evangelio, vemos una continuidad. ¿Y por qué está la continuidad? Porque hay un mismo origen. La revelación salió del mismo origen, que es Dios. Dios se ha revelado, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que Dios es inmutable, que Dios es perfecto, que Dios no ha cambiado, entonces tiene que haber continuidad en la revelación. No podemos decir, antes se ha revelado de una manera, y algunos atrevidamente dicen, ese era otro Dios, ¿sí?
y en estos tiempos se ha revelado de otra manera. No, nosotros decimos el mismo Dios que se ha revelado, entonces tiene que haber una continuidad y no puede haber controversia y no puede haber contradicción en estas dos formas de revelarse. No puede haber. Entonces, hay una verdadera concordancia, aunque el contraste de estos versículos manifiesta explícitamente que la revelación que vino por medio de Cristo es superior. Está ese contraste de que hay algo que era inferior y algo que es superior, pero la revelación tiene una continuidad porque Dios mismo es quien revela y Dios no cambia. Ahora, esta superioridad del Evangelio es uno de los elementos más importantes de esta primera observación porque nos va a ayudar a entender el lugar que cada una de estas etapas tiene en relación con la otra. Y esta relación ha sido manifestada en términos de, ustedes ya escucharon esta palabra. ¿Cómo nosotros establecemos esa continuidad y cómo nosotros decimos que hay esa continuidad y cómo vemos si el Evangelio es superior? ¿Cómo decimos que hay esa continuidad? A través de dos palabras que ustedes ya conocen. Promesa y, ¿quién se anima a decir la otra? Cumplimiento. Entonces, en esa continuidad hay una relación. Promesa, la ley, lo que se reveló anteriormente era la promesa, lo que se revela por medio del Hijo es el cumplimiento, es la realidad. Cuando nosotros, o otros términos que se pueden usar también aquí, es sombra y, a ver, sustancia, ¿sí? Esas dos revelaciones, en la de antes y la de ahora, podemos decir que la de antes era la sombra y la revelación en Cristo Jesús es la sustancia. Las sombras que representan, las sombras representan las realidades que se prefiguran, mientras que la sustancia es la realidad plena y fiel, y esa sustancia se encuentra en la persona del Señor Jesucristo mismo. Y es esta la forma en la revelación en que Dios se relaciona entre sí. Cuando nosotros decimos ley acá y decimos evangelio acá, nos estamos refiriendo a que la ley era una sombra, era la promesa, el evangelio es la sustancia, es el cumplimiento. Esa es la relación, esa es la relación. Y así nosotros entendemos esta relación y así es que nosotros establecemos esa continuidad según el carácter de Dios. En la ley, como dice John Owen, dice lo siguiente, en la ley el evangelio fue predicho y esperado y fue precisamente el evangelio lo que se predicó en la ley. Nosotros estamos entendiendo un poco mejor este tema y esta relación porque estamos estudiando providencialmente el libro de Gálatas. Esta relación entre la ley y el evangelio del apóstol Pablo la explica muy bien en el libro de Gálatas y es providencial que estemos entendiendo eso mejor. ¿Sí? Entonces, acuérdense de eso, esa continuidad en la forma en la que Dios se reveló antes, la ley tiene una relación con la forma en que Dios se revela ahora, por medio del Hijo, por medio de Cristo. ¿Sí? Estoy simplemente parafraseando el pasaje que leímos de Hebreo. ¿Sí? Entonces, lo de antes era la sombra, en Cristo tenemos la sustancia, lo de antes era la promesa y ahora tenemos el cumplimiento en Cristo. Esa es la relación que existe entre la revelación anterior y la revelación que se ha dado ahora. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí? Necesito que sus ojos estén bien abiertos y pendientes, hermanos, porque tenemos que ir construyendo un argumento y es muy necesario que se entienda cada parte para poder construir el argumento. Y este entendimiento de la forma en que Dios quiso revelar su voluntad y la relación entre las formas y tiempos es lo que es de donde proviene nuestro entendimiento de nuestra teología del pacto. ¿Sí? El hecho de que sea Dios quien reveló tanto la ley como el evangelio nos recuerda que existe esa continuidad. No hay discordia, no hay contradicciones, sino que hay una maravillosa conexión en todo lo que Dios ha revelado. Y vamos a hacer un,
un esquema en este sentido. ¿Y cómo podemos ver esto? Y vemos toda la historia, que toda la historia está entretejida por una promesa que el Señor hizo en un pasaje que encontramos en la Escritura en el primer libro de la Biblia. ¿Se acuerdan cuál es ese pasaje? Dios hizo una promesa en la que Él promete que iba a venir un redentor. ¿Qué pasaje nos dice esa promesa? Génesis 3:15. Exactamente. El Señor promete allí que iba a traer un redentor, uno nacido de mujer, en la misma condición que Adán, pero que iba a vencer donde el primer Adán fracasó. ¿Sí? Y iba a traer una recompensa gloriosa a su descendencia para siempre. Y este redentor nacería de una simiente, de una descendencia que iba a estar constantemente en conflicto con Satanás y con su descendencia hasta el final. Pero que iba a llegar un día en donde el enemigo iba a ser derrotado y el Señor, y ese que iba a venir, el Mesías que iba a venir, iba a aplastar la cabeza de Satanás y lo iba a someter para siempre. Bien, eso es lo que podemos decir en cuanto a la continuidad, pero también, además de que nosotros afirmamos una continuidad en este sentido que les mostré y que hay una unidad y concordancia en estas partes en lo que la historia de redención ha sido revelada, no obstante, también existe una discontinuidad en las partes de esta historia. No podemos negar también que hay una discontinuidad. Y esta discontinuidad tiene que ver con lo que nuestra confesión dice en el capítulo 7, párrafo 3. ¿Quién puede buscar? Hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad. 7:3. Un segundito ya. Discontinuidad. ¿Quién puede leer 7:3? Este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, Adán, en la promesa de la salvación por medio de la simiente de la mujer. Después, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Solo por la gracia de este pacto, que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos, entre la posteridad de Adán, caído han obtenido vida, una bendita inmortalidad, pero no mejora tan incapaz, una vez para Dios, bajo aquella instrucción actual. Bien, fíjense que nuestra confesión dice ahí que hay un desarrollo progresivo que va de menos a más. ¿Y cómo se da ese desarrollo progresivo? La confesión dice la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer y después dice mediante ¿qué? Pasos adicionales. ¿Hasta cuándo? Hasta completarse su plena revelación. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento. Entonces la confesión muestra esta discontinuidad y esa discontinuidad nos dan estos pasos adicionales. Estos pasos adicionales que no son el fin en sí mismo, no son el fin en sí mismo, no son la expresión completa de lo que revelan, sino parte de ese progreso en la revelación. Pasos adicionales. Hay un progreso hasta que se revela, que está la revelación completa en el nuevo pacto. ¿Sí? Pasos adicionales y progreso. Entonces, no podemos dejar de observar una discontinuidad aquí. En Hebreos 1 y 2, encontramos un esquema general que nos muestra también esa discontinuidad. Cuando nosotros hacemos un contraste entre aquella revelación de Dios que fue hecha antes o en tiempos antiguos, como dice el pasaje, y aquella que fue hecha en estos últimos días. Esta distinción a nosotros nos permite entender más claramente el gran esquema de interpretación que nos ofrece este pasaje de Hebreos. Entonces, para resumir en este primer punto, hermanos, de la continuidad y la discontinuidad, lo que vimos es que este pasaje de Hebreos nos muestra continuidad. ¿En qué sentido? En que el sujeto es Dios quien revela y que hay una concordancia entre la ley y el evangelio, ¿sí? En esas relaciones que vimos ahí. Y la discontinuidad que también podemos observar en este pasaje
se ve en el desarrollo progresivo que va de menos a más, le cité como referencia a 7.3 de nuestra confesión, a través de pasos adicionales que no son el fin en sí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entendemos estas dos relaciones de continuidad y discontinuidad que se ven en el pasaje? Es importante para poder ver lo que sigue. ¿Sí? Entonces, habiendo entendido esta continuidad y discontinuidad que nos presenta el pasaje, vamos a ver las características que tenían la revelación de antes. Y vamos a entrar de lleno a cómo Dios se reveló en el antiguo pacto y qué es lo que Dios fue haciendo. Voy a borrar esto porque vamos a hacer muchos dibujos hoy para poder entender mejor. Vamos a ver ahora las características de la revelación de antes. Dios se reveló antes por medio de nuestros padres, los profetas, dice el texto. En primer lugar, la forma en la que Dios se reveló en el pasado fue progresivamente en aumento. Nosotros vimos recién los pasos adicionales. Y el hecho de que la revelación no haya sido de una sola vez demanda de que haya habido pasos y de que esa revelación haya sido de forma gradual. No se dio toda junta, sino que se fue dando a lo largo de la historia de forma gradual. Y fíjense lo que dice John Owen en analizando este pasaje de Hebreos 1, el 1 al 2. Él dice lo siguiente, cito, dice, el descubrimiento gradual de la mente y la voluntad de Dios mediante la adición de una cosa tras otra en varias épocas, a medida que la iglesia podía soportar la luz de ellas y a medida que servía a su diseño principal de reservar toda la preeminencia al Mesías, es lo que se pretende con este pasaje de Hebreos. ¿Sí? Fíjense, yo siempre he escuchado a algunos teólogos, comentarios al margen, he escuchado a algunos teólogos y a algunos maestros que han estudiado muchísimo a Owen, que decían, si Owen vivía un poquito más, él iba a pasar a ser bautista. Y realmente cuando uno lee estos comentarios de Owen y dice, qué entendimiento hermoso que él tenía de la teología del pacto. ¿Sí? Él era congregacionalista, pero es impresionante cómo este hombre ha entendido y gran parte del estudio de hoy está basado en el comentario que él hace en el libro de Hebreos de este pasaje. Todos estos comentarios los hace él. Y es impresionante cómo el Señor le dio luz a este hombre para entender estas cosas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que Dios reveló en el pasado fue progresivamente en aumento. Nosotros vimos los pasos adicionales recién. En segundo lugar, la forma en la que Dios se reveló no fue algo ininterrumpido, no fue algo que Dios hizo constantemente se fue revelando. No. Dios, sí, perdón, la forma en la que Dios se reveló no fue ininterrumpida. ¿Sí? Dios fue revelando a través de pasos adicionales. Si Dios reveló en muchas partes, entonces Él nunca habló de forma ininterrumpida, sino que hubieron periodos en donde la revelación especial fue, por decirlo así, más intensa, más fuerte, y hubieron periodos donde Dios guardó silencio en cuanto a su revelación. Y entiéndanme, hermanos, que cuando yo digo, hablo de revelación, estoy hablando de revelación redentora. Estoy hablando de cómo Dios iba a salvar a la humanidad. En ese sentido hablo de revelación. No estoy hablando de revelación respecto de cualquier cosa. Estoy hablando de revelación redentora. Entonces, vemos que esta revelación no fue ininterrumpida. Entonces, si nosotros tomamos la gran revelación redentora que Dios le hizo a Adán, Dios le reveló algo de la historia de redención a Adán. ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. ¿Sí? Entonces, si tomamos esa revelación, ¿dónde le reveló? Génesis 3.15, ¿verdad? Recién dijimos, Génesis 3.15. Dios promete a Adán esa gloriosa promesa de un redentor, pero nosotros vemos esta revelación, pero también vemos muchas otras formas en las que Dios se reveló a Adán. Vemos por medio de sus obras, de las obras que Dios hacía en el huerto de Edén y cuando ellos, inclusive después de la caída, cuando ellos caen, Dios los cubre con pieles de animales y los echa del jardín de Edén. ¿Qué tuvo que pasar para que Dios lo pudiera cubrir con pieles de animales?
Esos animales tuvieron que morir, ¿verdad? Tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿A usted le parece que eso es revelación redentora? Claro que sí, es revelación redentora. ¿Sí? Dios estaba mostrando y prefigurando de que para el perdón y para que ellos puedan ser cubiertos, había que derramar sangre. No podía darse la expiación solamente con Dios diciendo los perdono y listo y acá todo se termina acá. Eso iría en contra de su justicia. Dios estaba revelando. Dios daba revelación redentora en ese tiempo, pero luego de esa revelación redentora que Dios le da a Adán y a Eva, después de que ellos caen, hubo un periodo de silencio por varios años hasta que volvió a revelarse en el tiempo de quién? De Noé. Pasó mucho tiempo hasta que Dios se volvió a revelar. No hubo revelación. Dios le dejó esa revelación a Adán y pasó mucho tiempo hasta que Dios llama a Noé y Dios amplía esa revelación, da más detalles de esa revelación redentora, pero sin embargo, entre la promesa y la ratificación hubieron muchos años de silencio respecto a esa revelación especial, esa revelación redentora. Y esto podemos notarlo nosotros a lo largo de toda la escritura. Van a haber momentos en que Dios se revela intensamente y van a haber momentos en que Dios merma esa revelación. ¿Sí? Hubieron periodos de revelación y hubieron periodos de silencio. Los periodos de revelación eran necesarios porque Dios manifestaba su voluntad a su pueblo para que luego, cuando llegara ese periodo de silencio, el pueblo sea fiel a lo que Dios había revelado anteriormente. ¿Entiendes? Porque hay un periodo de silencio. Y yo quiero que ustedes vayan pensando en sus mentes, hermanos. Piensen en sus mentes. Dios se ha manejado así durante toda la historia. ¿Sí? No es un invento nuestro y no es que nosotros como sensacionistas decimos, le estamos limitando a Dios. No, Dios se ha manejado así. Yo lo expliqué el domingo pasado. Dije en contra de un argumento falaz de que dicen que nosotros limitamos el obrar de Dios. No, al contrario. Nosotros vemos en la escritura que Dios se ha revelado así. Han habido momentos de intensa revelación y han habido momentos en que Dios ha mermado la revelación redentora. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene que vivir en base a lo que Dios ha revelado antes. Esto se ve a lo largo de toda la escritura. Les voy a dar otros ejemplos en la Biblia. En los tiempos que el profeta Samuel era un joven, había una escasez de revelación especial muy grande. ¿Sí? El mismo profeta, al escribir sobre este periodo, nos dice ahí en 1 Samuel 3:1, dice que no había visión con frecuencia. Dice. 1 Samuel 3:1, si lo quieren anotar para leerlo después. Muchas veces en la providencia de Dios, cuando el pueblo se rebelaba y no buscaba la gloria de Dios, el Señor se quedaba en silencio y ese era el contexto en la vida de Samuel, a que Dios lo levanta a Samuel. Busquen conmigo Salmo 74:9, en el que el salmista está eh, diciendo y describiendo un momento en el que hay escasez espiritual en el pueblo del Señor. ¿Quién puede leer fuerte Salmo 74:9? Sí, por favor. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No habían señales, no habían profetas, no había a quien consultar sobre el futuro y lo que iba a pasar. Y al igual que en el pasaje anterior de Samuel que vimos, la escasez estaba conectada con qué? Con la dureza del corazón que el pueblo de Israel tenía. Hermanos, a veces, ¿ustedes leyeron alguna vez el libro del profeta Ageo? ¿Quién leyó a Ageo alguna vez? ¿Sí? ¿Saben el contexto de Ageo? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda del contexto de Ageo? ¿Qué es lo que pasaba cuando Ageo profetizó? Perdón, no posiblemente, era este contexto. Era un contexto en el que Dios no hablaba, no traía palabra, no traía profeta, había un periodo de silencio. Y es por eso que Ageo 1:1, Ageo 1:1, tiene gran importancia que dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Era un tiempo, según la historia bíblica nos cuenta, que Israel venía de muchísimos años de esclavitud. Ellos habían sido llevados a tierras extrañas por causa de la dureza de su corazón y de su idolatría. Y Dios no les había enviado profetas ni visiones por muchos años atrás, pero con Ageo llegó un momento en el que Dios le volvió a hablar. Entonces cobra importancia decir, después de mucho tiempo, Dios levanta un profeta y Dios habla. Un periodo de silencio.
Y todos estos pasajes que explícitamente lo dicen y todas las observaciones hechas en los momentos de revelación especial de Dios, nos muestran que aunque Dios reveló su plan redentor de manera progresiva, su revelación no fue algo constante en este sentido, sino que hubieron momentos específicos de revelación y hubieron también momentos de silencio. Momentos de revelación y momentos de silencio. Yo voy a pedir si me pueden dar un vasito de agua, por favor. El pasaje de Hebreos, para continuar, dice que Dios también se reveló de muchas maneras. Es importante entender esto, qué significa de muchas maneras. Gracias. El pasaje de Hebreos dice que no solo Dios se ha revelado en diferentes momentos, en diferentes periodos, sino que Él también lo ha hecho en muchas maneras, en maneras diferentes. Este pasaje nos deja claramente ver esta realidad. A nuestro Señor le ha placido revelarse de diferentes maneras a los hombres. Y con respecto a estas formas de revelación y estos modos de revelación, aunque los teólogos reformados concuerdan con la esencia, a veces los listados presentados son ligeramente diferentes del uno del otro, pero generalmente hay una concordancia. Y lo esencial de esta forma de revelación especial es ver la dinámica, la forma en la que Dios fue revelando y cómo Él fue revelando su plan redentor a la humanidad. Por ejemplo, hay un autor que escribió un libro que se llama Tu palabra es verdad, que se llama Robert Sheehan, y él presenta los siguientes modos de revelación en el Antiguo Testamento. Y él enumera 6. Dice, estos modos de revelación especial de parte de Dios a su pueblo son teofanías, que son las teofanías, manifestaciones visibles o manifestaciones perceptibles de la divinidad de Dios mismo. El ángel de Jehová, dice él, la voz audible de Dios, el Urim y el Tumim. ¿Saben lo que son el Urim y el Tumim? Eran dos piedritas que estaban asociadas al pectoral del sumo sacerdote, en el que Dios respondía a través de estos elementos con un sí o con un no. ¿Sí? Dios se revelaba de esa manera en el antiguo Israel. Otra forma de revelación que él presenta, Moisés, ¿sí? A través de sus escritos, y los profetas, a través de sus escritos y a través de las cosas que ellos hablaron. Y con respecto al Nuevo Testamento, este autor señala a Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Y él concluye la presentación de estos modos de revelación especial de la siguiente manera. Dice, de estas 10 maneras, Dios se reveló a sí mismo durante miles de años. Y otro ejemplo es el comentario hecho por un hermano que se llama Robert Shaw, que él dice en su exposición de la Confesión de Westminster, dice lo siguiente. Los diversos modos se pueden entender como indicativos de las diversas formas en que se comunicaron estas revelaciones, es decir, mediante sueños, visiones, símbolos, el Urim y el Tumim, éxtasis profético, etc. Entonces, esta característica de la revelación especial de antes, ¿sí? Como dice nuestro texto de Hebreos, nos permiten a nosotros establecer un esquema de la forma en la que Dios se reveló. Y este esquema tiene que seguir, ese esquema que vamos a hacer ahora y que vamos a ir armando juntos, tiene que seguir los principios descritos por el autor de Hebreos en esta revelación. Ese esquema de revelación fue de forma progresiva, fue de diferentes maneras y no de una sola vez, sino por partes y en diferentes momentos. ¿Sí? Ahora vamos a ver y vamos a entender, vamos a ir haciendo el dibujo y el esquema de cómo Dios se ha revelado en el antiguo pacto. Y es muy interesante, y otra vez voy a citar aquí a John Owen, como él cita esta forma en que Dios se reveló. Él hace este esquema y él nos ofrece una línea de tiempo con respecto a esta revelación y la divide en 4 partes principales o grados. Vamos a considerar lo que él dice y vamos a ir haciendo los dibujos en el pizarrón para que podamos entender mejor. Y después vamos a ver al final cómo ese dibujo refleja perfectamente lo que el autor de Hebreos nos muestra. Vamos a ir a ese esquema de revelación en el Antiguo Testamento. ¿Hasta acá se entiende todo? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Esquema de revelación en el Antiguo Testamento. Primera etapa. ¿Sí? Vamos a decir acá la primera etapa. Primera etapa.
Owen, en su exposición de la Epístola de Hebreos, empieza con Adán. Esto es lo que él dice de esta primera etapa. Dice, la primera etapa de ellas, la primera de estas revelaciones especiales se la hizo Adán en la promesa de la simiente. ¿Qué pasaje? Génesis 3:15, que fue el principio de la fe y la obediencia a los padres antes del diluvio, y a esta estaban subordinadas todas las revelaciones particulares posteriores hechas a Set, Enos, Enoc, Lamec y otros antes del diluvio. Entonces, él dice, hay un pico de revelación en Adán, a él se le revela la promesa de la simiente en Génesis 3:15 y algunos principios más como el derramamiento de sangre para la remisión de pecados, como vimos recién en el tema de cubrirlos con pieles, y la necesidad de hacer altares al Señor con los primogénitos de las ovejas y la grosura de estos. ¿A quién le reveló eso? ¿Por qué Abel ofreció el sacrificio que ofreció? ¿Se pusieron a pensar alguna vez eso? Porque Dios le reveló eso a Adán. Dios le dijo cómo él tenía que ser perdonado de sus pecados y cuáles eran los sacrificios que eran aceptables a él. Y por eso el sacrificio de Caín falló, porque Dios había revelado la forma de adoración y Caín no cumplió con esa forma de adoración. Y Dios cuando le dice a Caín, le dice, vos sabías esto, que haces el bien, vas a ser recompensado, pero no lo hiciste. Vos sabías. ¿Cómo sabías? Podemos presuponer con seguridad de que Dios le reveló a Adán la forma en que él debía ser adorado y cómo los sacrificios tenían que presentarse. Entonces, existe esta revelación, este pico de revelación ahí. Pero es una revelación que iría en aumento a través de los siglos con nuevas revelaciones de la promesa de redención. Sin embargo, dice Owen que ese fue el punto más elevado y el pico de la revelación que dio en esos días, que Dios dio en esos días. Y de esta revelación vinieron réplicas en la vida de otros, Set, Enos, Enoc, Lamec, antes de los días del diluvio, hasta que la revelación cesa y viene un valle, por decirlo así, esperando otro gran momento de revelación. Y yo les voy a mostrar acá cómo nosotros podemos esquematizar esto. Vamos a hacerlo acá abajo. ¿Sí? Vamos a hacer así, vamos a hacer una montaña alta y vamos a bajar acá. Dijimos, la primera etapa, acá está la caída, ¿sí? El pico de revelación dijimos que se lo dio a quién? A Adán, ¿sí? Donde en Génesis 3:15 y después hubieron repercusiones de esa revelación en Set, Enos, Enoc, Lamec. Y entramos en un valle que son los días antes del diluvio. Eso es lo que Owen dice. Así es como él presenta esta primera etapa. ¿Sí? Segunda etapa. El segundo gran momento de revelación fue con Noé después del diluvio. Y Owen dice lo siguiente. La segunda etapa a Noé después del diluvio en la renovación del pacto y el establecimiento de la iglesia en su familia. Fíjense cómo Jack Owen llama iglesia a lo que era ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque existe esa continuidad. Existe esa continuidad. En la renovación del pacto y el establecimiento de la iglesia en su familia. Él cita Génesis 8, 21, 22, Génesis 9, 9, 10 y continúa diciendo, a las que estaban subordinadas las revelaciones hechas a Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec que aparece en la época de Abraham? Owen dice, Melquisedec recibió revelación en esa época también, después en base al postdiluvio, ¿verdad? Melquisedec, Génesis 14, 18, y otras antes del llamado a Abraham. Y una vez más vemos ese patrón. El gran momento de revelación sirve como punto de referencia para todo lo que pasa después. Viniendo de este valle, viniendo del valle, los días antes del diluvio, donde parecía que el eco de la revelación hecha a Adán había perdido su fuerza, el Señor se vuelve a revelar y esta vez lo hace a través de Noé.
Y todas las revelaciones que le siguieron al diluvio estaban bajo la gran revelación de la renovación del pacto con Noé y las palabras de Dios a Noé. Y otra vez, después de esta revelación, hay un descenso. Hay aquí otra montaña. Vamos a hacerla más chiquita, porque si no, no me va a alcanzar el gráfico. Noé, ¿dónde está? Génesis 9. Estos son los días antes del diluvio. ¿Dónde continúa y dónde van las revelaciones estantes? Con sus hijos, los hijos de Noé. Él cita a Melquisedec y los descendientes de Set. ¿Sí? Y acá viene otro valle, que son los días del llamamiento a Abraham. ¿Sí? Esta es la segunda etapa. Tercera etapa. Ustedes van a saber quién es el pico de revelación en la tercera etapa. A ver, ¿quién se anima a decir? Abraham, exactamente. Después de tener un enfoque universal, ahora la revelación de Dios comienza a enfocarse en una familia específica. Comienza a enfocarse ya, estaba antes centrada en la humanidad con Adán, después viene con Noé, la renovación del pacto y ya la revelación de Dios se centra en una familia específica, en una familia de la tierra, mostrando así como el Mesías vendría de un reino humano que Dios mismo lo iba a constituir dándole un pueblo, una tierra y un código para vivir en consonancia con la santidad de Dios. Este reino solo sería una sombra. La promesa sigue siendo revelada en más detalle. Y esto es lo que Owen dice sobre la revelación. Abraham dice lo siguiente. La tercera etapa, Abraham, en la restricción de la promesa a su descendencia y en la ilustración más completa de su naturaleza. Génesis 12, 1 al 3, 15, 11, Génesis 12, 15, 11 y 12, 17, 1 y 2, confirmada en las revelaciones hechas a Isaac, Génesis 26, 24, Jacob, Génesis 49, José, Hebreos 11, 22 y otros de su posteridad. ¿Sí? Entonces tenemos una tercera etapa que viene después del valle de los días antes del llamamiento de Abraham. Dios vuelve a manifestarse y se le revela a Abraham. Y esta revelación es muy peculiar porque el pacto con Abraham se va revelando de manera progresiva. En este gran momento de revelación cobija las revelaciones que Dios haría en este tiempo a los descendientes de Abraham. Y la ola de esta revelación, así como las otras olas, llega a un valle después de la muerte de ¿quién? Uno de los hijos de Jacob, de José. Exactamente. Durante los años que los hijos de Israel vivieron en Egipto, antes de los días del éxodo, donde va a venir la cuarta etapa. Entonces acá tenemos otra pico de revelación. ¿Sí? Tercera etapa, perdón. Hablamos de Abraham. Acá podemos citar Génesis 12, 15 y 17. Y esa revelación, esto en realidad es una línea que va así un poquito más abajo. ¿Sí? Acá vamos a ir a otro valle después. Las réplicas se dan en Isaac, Jacob, José. Y viene este valle que Owen lo llama los días antes de la salida de Egipto. ¿Sí? Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa, esta es la última y gran revelación del antiguo pacto. Esta cuarta etapa.
Owen toma la revelación de Éxodo 19 como la gran revelación de esta etapa y las revelaciones subsecuentes a David, los profetas y a Esdras como subordinadas a esta revelación y esta cuarta etapa que él va a dar. Él dice lo siguiente: la cuarta, a Moisés en la entrega de la ley y el establecimiento de la iglesia judaica en el desierto, a la que se suman tres revelaciones principales subordinadas. A David, dice él, que fue diseñada especialmente para perfeccionar la revelación de la voluntad de Dios con respecto al culto del Antiguo Testamento en aquellas cosas que su condición en el desierto no le permitía. Cita ahí una serie de pasajes que después les paso. Dice, podemos unir a esta revelación a Salomón con el resto de los profetas de su tiempo. Después de David, a los profetas, después de la división del reino hasta el cautiverio, y durante el cautiverio a quienes les era propio reprender al pueblo por su apostasía mediante el pecado y la adoración falsa. Y en tercer lugar, a Esdras con los profetas que ayudaron en la reforma de la iglesia después de su regreso a Babilonia, quienes de manera especial incitaron al pueblo a esperar la venida del Mesías. Dado que el pacto con Abraham, el pacto con el Sinaí, el pacto en el Sinaí con Moisés y el pacto davídico están centrados en el reino de Israel, los pactos están centrados en el reino de Israel, el punto central de la revelación es el momento en que Dios los toma como pueblo suyo y establece su pacto con ellos. La centralidad de la simiente prometida a Abraham es el punto clave para entender cómo funciona esta relación que da Owen aquí. Y él da una relación entre todas las revelaciones que vienen después de ese pacto, como subordinadas. Entonces, si nosotros haríamos la cuarta etapa, ya no me quedó más espacio en el pizarrón, pero hagan de cuenta que lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es una continuación y noten la progresión hacia arriba. ¿Sí? Acá venimos de este valle que está acá abajo, viene un momento de revelación a Moisés, ¿sí? ¿Y qué pasaje cita Owen ahí? Éxodo, yo les había dicho recién, Éxodo 19. Y todas las revelaciones subsecuentes acá, él cita a David, Salomón, los profetas, Esdras. ¿Sí? Y este valle es súper importante porque es la venida, los tiempos antes de la venida del Mesías. Ahí comienza otro valle. Acá venimos de la salida de Egipto, la revelación a Moisés y los días antes de la venida del Mesías. Se llama este valle, si quieren anotar acá. Entonces vemos que esto nos permite tener una perspectiva clara en la que Dios quiso revelarse a los padres por medio de los profetas de diversas maneras y en tiempos distintos. Y el tener un entendimiento claro de estas cosas, si nosotros, fíjense los picos que yo hice a propósito, fíjense cómo esta revelación va en aumento, hagan de cuenta que esto está acá adelante, ¿sí? Va en aumento, ¿sí? Es una revelación que va en aumento. Entender esto nos va a ayudar a ver el verdadero contraste presentado en Hebreos 1 del 1 al 2 con respecto a la forma en la que Dios se reveló en los últimos días. No podemos analizar la revelación que dio Dios en Jesucristo y el cumplimiento si primero no analizamos la sombra que es esto. No podemos analizar la sustancia si primero no analizamos la sombra. Entonces, con esto vamos a poder tener un entendimiento de la forma en la que Dios se reveló en el antiguo pacto. Y si nosotros unimos estas cuatro etapas de revelación, podemos ver claramente lo que el texto de Hebreos nos muestra y lo que nos enseña sobre la revelación de antes. Y esta revelación no fue ininterrumpida, es decir, fue por partes, sino que fue progresiva y dada de diversas maneras. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? ¿Hasta acá? ¿He sido claro? Y si por favor no he sido claro,
Vamos a pasar un tiempo de preguntas sobre este tema. Sí, probablemente. Sí. Evidentemente, de lo que Dios agradaba, del sacrificio que Dios agradaba, era de algo que prefigura a Cristo. ¿Qué es lo que prefiguraba a Cristo? Exactamente. ¿Sí? Lo que Dios se había revelado cuando Dios cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales, dice. Hubo derramamiento de sangre para que ellos puedan ser vestidos. Exactamente. Fíjense como ahí vemos también la revelación progresiva. Todas esas cosas ya se fueron revelando con más detalle acá en la ley. Y en Levítico está toda esa revelación como tenía que hacerse los sacrificios. ¿Sí? Pero Dios ya había establecido eso ya desde antes y también había dado una perspectiva, aunque no con tanta claridad como acá. Acuérdense de la línea esta. Es importante esta línea entender que hay mucho más claridad y que hay progresión. ¿Sí? Pero esas cosas ellos sabían. Ellos tenían un entendimiento de cómo debían acercarse a Dios. ¿Por qué ellos hicieron altares? ¿Por qué no hizo un altar cuando descendieron las aguas? ¿Quién le enseñó eso a Noé? Como decía Edu recién, había una tradición oral que en la simiente, en la descendencia de la mujer se transmitía y ellos sabían cómo tenían que adorar a Dios.